En el ejército te enseñan muchas cosas, pero hay una que se te queda tatuada desde el primer día. Una orden no se discute, se ejecuta. Eso lo aprendes antes incluso de saber disparar bien, antes de entender por qué haces lo que haces, antes de tener criterio. La orden es limpia, clara y no pide opinión. Y si empiezas a dudar, te rompen esa costumbre rápidamente. Por eso, cuando me dieron la orden aquella noche, no pensé en cuestionarla, pensé en cumplirla. Y eso fue lo que casi me cuesta todo. Yo era un suboficial en ese entonces, nada de alto rango, nada de privilegios. Años suficientes como para haber visto accidentes, abusos, errores humanos. Pero todavía con esa parte del cerebro que se cree que todo tiene una lógica interna aunque no la entiendes. Estábamos destacados en una zona de sierra haciendo labores mixtas. Vigilancia, apoyo, presencia. Nada extraordinario. Días repetidos, noches largas, caminos que se aprenden de memoria. Había un tramo específico que no nos gustaba patrullar de noche. No estaba prohibido, pero tampoco era recomendado. Era un camino secundario de terracería, que se desvía del eje principal y se metía entre cerros bajos. En los mapas estaba marcado, sí, pero nadie lo usaba salvo los locales. Decían que ahí la señal se iba y decían que el radio fallaba y decían muchas cosas. Nada oficial y lo que no es oficial no existe. La noche que pasó todo, estábamos 3 elementos en la unidad. Yo iba al mando del operativo aunque el rango no fuera alto. La orden era simple: avanzar por el camino secundario, verificar un punto marcado con coordenadas y volver. Nada más. Las coordenadas venían bien escritas, clave correcta, firma correcta, hora correcta. No había razón para dudar. Arrancamos al principio todo normal. Terracería, baches, monte bajo. La luna iluminaba lo suficiente para no forzar las luces altas. Íbamos tranquilos, hablando poco como siempre. A los pocos minutos noté lo primero raro. El radio empezó a hacer ruido. No interferencia fuerte, más bien como cuando alguien pisa el botón sin hablar. Ese clic seco. ¿Central?, pregunté. Nada. Pensé que era la cobertura, algo normal en zonas así. Continuamos avanzando y el camino empezó a cerrarse más de lo que recordaba. Los árboles se acercaban, las sombras se alargaban y me dije que era cansancio, que la noche engaña. Pero luego vi algo que no cuadraba. Un señalamiento viejo de esos metálicos, torcido, clavado a un lado del camino. Tenía un símbolo que no reconocí. No era de tránsito, no era militar, no era nada que yo hubiera visto antes. ¿Eso estaba ahí?, preguntó uno de los soldados. No sé, respondió. Ahora tenemos cocinas equipadas y cubiertos para comer. Trabajo. En la antigüedad, la mayoría de la gente trabajaba en la agricultura. Ahora, muchos trabajos se hacen en oficinas. Educación. En la antigüedad, solo los ricos podían acceder a la educación. Ahora la educación es accesible para muchos. Entretenimiento. En la antigüedad la gente se entretenía con historias y juegos de mesa. Ahora tenemos televisión, videojuegos y redes sociales. Respondí. Sigue. No detuve la unidad y ese fue el primer error. Avanzamos unos minutos más, el radio volvió a chasquear. Esta vez no fue un ruido, fue una voz muy clara. Unidad Alfa 3 continuó avance. La voz era conocida, demasiado conocida. Era la voz de un superior que yo había tenido antes, un hombre al que respetaba, un hombre que no estaba asignado a esa zona. Me tensé y nuevamente dije: Central, confirme. La voz respondió sin emoción. Orden confirmada, continuó avance. Miré a mis compañeros y ellos también se habían puesto rígidos. Ellos también reconocieron la voz. Mi sargento, empezó a decir uno. Le levanté la mano. Orden es orden, dije. Continué y ese fue el error número 2. El camino empezó a cambiar no de forma brusca, sino de forma gradual.
como si se estirara, como si el tiempo se hiciera más lento ahí dentro. El velocímetro marcaba lo mismo, pero sentía que avanzábamos menos. Las luces parecían no alcanzar lo suficiente. El monte ya no era bajo, se volvió denso, cerrado, casi encima del camino. Y entonces pasó algo que todavía me cuesta explicar. Vimos una señal militar antigua, muy antigua, de las que ya no se usan. Estaba clavada con alambre, no con poste, como si alguien la hubiera puesto a mano. Eso no debería estar aquí, murmuró uno. No respondí y el radio volvió a encenderse solo. Avancen sin detenerse, dijo la voz. Ya no pidió, sino que ordenó. Sentí un escalofrío porque esa frase era exacta. No era de protocolo actual, era de manual viejo, bastante viejo. Yo había leído algo así solo en documentos de archivo. Central, identifíquese, dije intentando mantener la voz firme. La respuesta tardó unos segundos, demasiado. No es necesario, dijo la voz. Usted sabe qué hacer. Y ahí algo dentro de mí empezó a romperse. El camino terminó abruptamente, no con un cierre lógico, no con un retorno. Terminó como si alguien hubiera cortado el mundo. Frente a nosotros había un claro, tierra removida, marcas viejas de vehículos, estructuras que no correspondían a nada actual, restos de un campamento antiguo, muy antiguo, tiendas podridas, madera ennegrecida, un mástil caído. Nadie había reportado eso. Yo bajé la velocidad hasta detenerme. El radio estalló en estática. Unidad Alfa 3, dijo la voz, ahora más cercana, más grave. Descienda y revise. Mis compañeros me miraron y uno negó con la cabeza. Mi sargento, eso no. Orden, dije. Bajé y el aire era distinto. No era frío ni caliente, sino denso, como si costara trabajo respirar. Caminé unos pasos, alumbré con la linterna y vi huellas. Había muchas botas, todas viejas, marcadas en la tierra seca, como si alguien las hubiera pisado ayer pero cubiertas de polvo de años. Escuché pasos detrás de mí y me giré y no eran mis compañeros. Alcancé a ver sombras. Eran formas humanas apenas definidas, paradas en fila como esperando. Mi linterna tembló y el radio colgado en mi chaleco volvió a hablar. Formación incompleta, dijo la voz. Falta uno. Sentí el terror real por primera vez y no era miedo, sino terror. Ese que te dice que ya no estás en un lugar humano. Retirada, grité, pero la voz me cortó. Negativo, orden de avanzar. Y entendí. No querían que revisáramos, no querían que confirmáramos nada. Quería que ocupáramos su lugar. No sé cómo tuve la lucidez de hacer lo único que no debía hacerse. Decidí desobedecer. Agarré del brazo al soldado más cercano y corrimos, subimos y arranqué sin mirar atrás. El motor rugió y el radio gritó estática. La voz volvió a sonar, pero ahora deformada. No puede retirarse, orden directa. Yo simplemente apreté el acelerador. El camino apareció de nuevo como si hubiera estado oculto. Las ramas golpearon el vehículo y rebotó. Atrás por el retrovisor vi movimiento. Muchas figuras avanzando pero sin correr. Como si supieran que no hacía falta. Y entonces de golpe el radio se apagó. Todo quedó en silencio. Nos detuvimos kilómetros después y nadie habló durante mucho tiempo. Al amanecer reporté el incidente y expliqué la orden, las coordenadas, el campamento. La respuesta fue simple. No hay registro de esa orden. Pedí revisión del archivo y nada. Pedí ver historial de comunicaciones y nada. Las coordenadas correspondían a un punto donde décadas atrás una unidad entera había desaparecido en maniobras. Nunca recuperaron cuerpos y nunca se cerró el expediente. Esa noche entendí algo que nos enseña la formación. No todas las órdenes vienen del mismo lugar. Algunas vienen de la costumbre, otras vienen del miedo. Y algunas de cosas que todavía creen que la obediencia es eterna. Desde entonces, cuando alguien me dice que una orden no se cuestiona, yo pienso en ese claro. Y pienso en esto. Hay órdenes que no buscan que cumplas una misión.
Buscan que tomes el lugar de quien ya no volvió. Y la única manera de sobrevivir en esos casos es saber cuándo dejar de avanzar.